Queridos hermanos, en este día queremos pedirle al Señor y orar muy especialmente en el día de su cumpleaños por Ana Julia Rojas. También en esta Eucaristía oramos por la vida de Diego Alberto Villanueva, de Beatriz Polanco, de Maritza Martínez, de Ana María Trujillo y de Jonard Anderson Ruiz. También oramos pidiendo al Señor la salud de los abuelos del refugio Santa Rosa, de Monseñor Óscar Lozano, de Monseñor Melchor, de Monseñor Miguel, de Monseñor Francisco Nieto, de Monseñor Luis Adriano Piedrahíta, de Monseñor Hugo Puccini, del Padre Víctor Hugo Rodríguez, del Padre Iván Díaz Gómez, de José David Rojas, de María Nubia Palencia, de Daniel Felipe Roa, de Leonor Díaz Mata, de Óscar Fernando Parra, de Mercedes Gómez, de Fernando Castiblanco, de Luis Fernando Pastrana, de Mercedes Castro, de Sarid Ramírez, de Ricardo Ramírez, de Ernestina Lozada, de Luis Hernández, de Luz Estela Plazas, de Samuel Quintero, de Gualdina Fierro, de Yesid Farfán, de Clara Inés Romero, de Jorge Noé Peña y de Amalia Escarpeta. Oramos también al Señor pidiendo por las familias González Cuellar, Ordóñez Torres, González Martínez, Almario Núñez, Achuri Gómez, Vargas Imbachi, Gutiérrez Campos, Castro Gutiérrez, Núñez Castro, Leiva Aya, Mendoza Martínez, Vargas López, Macías Cabrera, Leiva Tamayo, Velasco Jiménez, Rojas Aroca, Rojas Gómez y Camacho Fiesco. Y pedimos al Señor que les conceda el descanso eterno. A Monseñor Rafael Morales Duque, a Fray Juan Bautista Calafat, a Inés Serrano, a Flor Ángela y Elías, a José Lizardo Mota, a José Israel Núñez, a Eusebio Conde, a Concepción Medina, a Visitación Méndez, a Clementina Valderrama, a Lili Joana Castillo, a Vladimir Gómez, a Liliana Rojas y a Héctor Calderón. En las tinieblas ha brillado una luz, el Señor justo. En las tinieblas ha brillado una luz, el Señor justo. El Señor justo, clemente y compasivo, el Señor. El Señor justo, clemente y compasivo, el Señor. En las tinieblas ha brillado una luz, el Señor justo. En las tinieblas ha brillado una luz, el Señor justo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos vosotros. Hermanos, también en el día nuevo, nosotros entramos a Él con nuestra condición
de pecadores. Y por lo tanto, como nuestra condición es de pecadores, necesitamos que también hoy Dios de ustedes y de mí haga una nueva creación, que termine capacitándonos para el bien y dándonos la fuerza para derrotar al mal. Hoy el Señor nos ofrece, como todos los días, la salvación. Y la salvación empieza con el perdón. Pero no es suficiente el perdón. Es necesario que además de que nuestros pecados sean perdonados, recibamos la fuerza del Espíritu para poder abandonar el mal y hacer el bien. Convencidos de la obra de Dios, reconozcámonos pecadores. Palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido a la existencia. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Luz verdadera, que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Hijo de Dios, que hecho carne, has acampado entre nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que el nacimiento del Salvador del mundo, anunciado por una estrella, se manifieste y crezca siempre en nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida.
Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que se den cuenta de que tienen vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor en Jerusalén. Glorifica al Señor en Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor en Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor en Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida la lepra se le quitó. Y él le ordenó no comunicarlo a nadie, y le dijo: Ve, preséntate al sacerdote, y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la Escritura son muchísimos los textos que nos hablan de victoria, porque son muchísimos los textos que nos hacen comprender que nuestra vida cristiana es una batalla constante, una única batalla contra el mal.
no es otra cosa nuestra vida. Es más, el apóstol Juan en esta primera carta habla de una batalla contra el mundo. Porque el apóstol Juan, cuando habla de mundo, no habla solamente de la creación. Efectivamente, hay también momentos en que se refiere al mundo como la creación. Pero el Evangelio de Juan, de manera particular, utiliza la expresión mundo para proponer todo aquello que se opone a Dios, todo aquello que se opone a su voluntad, todo aquello que es contra Dios. Por lo tanto, la victoria no es solamente vencer al que está contra Dios, sino colocar a Dios en el centro de todo. Porque es que la victoria no es solamente para derrotar al enemigo. La victoria, además de derrotar al enemigo, significa entronizar al único que es rey, al único que con nosotros, porque no es que nos anule, pero es el único que con nosotros puede vencer en la batalla. Por eso, solos no podemos ir a la batalla. Y esa es la primera afirmación en el fondo de esta primera lectura de hoy. ¿Quién vence al mundo? ¿Quién vence a lo que se opone a Dios? El que cree que Jesús es Dios. El que cree que Jesús ha venido con agua y con sangre. Agua y sangre nos están indicando dos cosas fundamentales. Cuando utiliza también el evangelista que escribe también esta primera carta, el agua y la sangre. Cuando en el momento de la muerte de Jesús, el soldado le atraviesa la lanza con el costado, la lanza le atraviesa el costado con la lanza, dice el apóstol Juan en su evangelio, y al punto salió sangre y agua. Es decir, aquí en el fondo está haciendo referencia al acontecimiento fundamental que es el que a ustedes y a mí nos lleva a vencer definitivamente al enemigo, la muerte de Jesús. El que no haya permanecido en la muerte, el que haya sido rescatado de la muerte y el que tenga el poder de darnos a ustedes y a mí el Espíritu. Porque sin la muerte de Jesús no hubiéramos tenido el Espíritu. Sin el Espíritu de Dios no hubiéramos podido y no podremos jamás vencer al espíritu del mal. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el texto continúa y ya no va a seguir solamente con el agua y con la sangre, sino que también va a seguir con el espíritu. Y dice, y el espíritu con mayúscula. Por lo tanto, no hace referencia al espíritu mío, sino al espíritu de Dios. Y dice, porque vino con agua y sangre, pero el agua y la sangre son el que unen otro testigo, el Espíritu. La muerte de Jesús ha hecho que Jesús suba al cielo y envíe el Espíritu Santo. Dios
en Jesús ha dado su testimonio. Dios en Jesús nos ha manifestado lo que Él es. Nosotros creemos, primero, que Dios es unidad y Trinidad, porque Jesús nos lo ha dicho. Si no, ¿de dónde nos lo íbamos a sacar nosotros? Jesús es el que ha dado el testimonio de quién es Dios. Jesús es el que nos ha dado el testimonio de un Dios rico en misericordia, que corrobora todas las afirmaciones del Espíritu del Antiguo Testamento. El Señor es lento a la cólera y rico en piedad y misericordia. Es entonces Jesús el que nos ha afirmado que Dios es un Padre, que Dios escucha nuestra oración y siempre la escucha. Ya en estos días les decía, atención hermanos, porque escuchar nuestra oración no significa que Dios tiene que terminar haciendo lo que nosotros queremos. Una cosa es escuchar nuestra oración y otra cosa es concedernos solo lo que nos conviene, que eso es distinto. Nosotros nunca podemos decir que porque no se cumpla lo que nosotros queremos, Dios no nos escucha. Porque es que Jesús es el que nos ha enseñado que Dios siempre nos escucha. Siempre. Y no escucha más a uno que a otro. Todo el que se dirige a Dios personalmente, Dios lo escucha. Ninguno tiene más méritos que otro para que Dios lo escuche. Porque el único mérito que nosotros tenemos para que Dios nos escuche es universal, es de todos. Y es que somos sus hijos. Ese es el mérito que hace que Dios siempre esté dispuesto a escuchar. Somos sus hijos. No somos sus enemigos. Por eso Dios no nos trata como enemigos, como si fuéramos los enemigos. Nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada para ganarnos el favor de Dios, porque Dios está de nuestra parte. Siempre, siempre está de nuestra parte. Es que Dios, como lo dice el cuarto prefacio del tiempo ordinario, Dios no necesita de nuestras obras. Dios no necesita de nuestro agradecimiento. Dios lo único que hace es amarnos porque somos sus hijos e inspirarnos algo que nos hace bien, que es que también nosotros le demos gracias. Y viene un último elemento también de este texto de hoy, que es necesario verlo en todo el contexto de la Escritura y sobre todo en todo el contexto del Evangelio de Juan. Todo el testimonio de Dios tiene como finalidad darnos a ustedes y a mí la vida eterna. Los sinópticos nos presentan el relato del joven rico que se presenta ante Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer yo para obtener vida eterna? Y los padres de la iglesia identifican esa pregunta diciendo: ¿qué era lo que pedía el joven? ¿Qué tengo que hacer yo para ser feliz? Vida eterna en las Escrituras, lo primero es sinónimo de felicidad.
¿Qué tengo que hacer yo para ser feliz? Y en el fondo Jesús le está respondiendo lo que hemos escuchado todos estos días en esta lectura de la primera carta de Juan. Cumple los mandamientos. No es otra cosa lo que le dice. Cumple los mandamientos. Pero es que cuando Jesús está diciendo cumplir los mandamientos, ya ha dado en muchas otras ocasiones que no hay manera de cumplir los mandamientos mientras el Padre, el Hijo y el Espíritu no vengan a nosotros y pongan en nosotros su morada. Es el conocimiento de Dios el que a nosotros nos da la vida eterna. Conocimiento de Dios, no en cuanto saber de Dios, sino en cuanto experiencia íntima de Dios. ¿Qué es lo que hace entonces que el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, nos va a decir, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, y a tu enviado Jesucristo. Conocer en el sentido bíblico. En el sentido bíblico que es un conocimiento de intimidad. Y desde el Antiguo Testamento ya está esta experiencia de conocimiento como intimidad. La primera vez que se usa en la Escritura la palabra conocimiento es en el libro del Génesis, para hablar de que Adán conoció a su mujer Eva y engendraron un hijo. El conocimiento en la Escritura es ese conocimiento, intimidad entre el marido y su esposa. Es entonces esa intimidad entre Dios y el hombre, entre Dios Padre y Jesucristo el Señor, con cada uno de nosotros, esa intimidad lo que a nosotros nos da vida eterna, lo que a nosotros nos hace felices y nos da el poder conocer el amor de Dios y practicar los mandamientos. Lejos de esta experiencia de Dios, no se puede experimentar otra cosa que el mal y el pecado. Y por eso el Evangelio de hoy nos va a presentar la curación de un leproso. Es de los primeros milagros que el Evangelio de Lucas relata en relación con Jesús. Está comenzando el Evangelio. Está comenzando su misión. Y lo primero que se le aparece es un leproso, signo del pecado. La lepra en toda la Escritura es signo del mal, signo del pecado. Y queda clara una cosa en este Evangelio: el Señor quiere. Porque la súplica que el leproso le hace es, si quieres. Y la respuesta de Jesús es, quiero. No simplemente lo cura. No simplemente se queda callado cuando le dice, ¿quieres? Sino que responde, quiero. Es decir, casi que podría decir, para eso me mandaron. Para eso me mandaron. Es decir, Jesús, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Lo que está diciendo la primera carta, está dando el testimonio de Dios. El testimonio del amor de Dios por el hombre. Y lo primero que hace es
mandarlo a que cumpla con la ley. Pero ya no el cumplimiento como apoyado en sus fuerzas, sino ya has conocido, ya te has encontrado conmigo, que es el fundamento de todas las curaciones en el Nuevo Testamento de Jesús. El que viene curado se encuentra cara a cara con el Maestro. Y entonces ya en ese encuentro cara a cara con el Maestro, tiene la fuerza para no pecar más. Hermanos, vamos a celebrar la Eucaristía. Vamos a hacer presente sobre este altar a Jesucristo, el mismo que cura hoy al leproso. Que nosotros también sintamos la necesidad de ser curados. Que el Señor nos dé su paz. Amén. Amén. Oremos al Señor y respondamos diciendo: que tu misericordia se manifieste en nuestra vida. Que tu misericordia se manifieste en nuestra vida, para que todos los ministros de la Iglesia, con su vida y con su ministerio, sean anunciadores y testigos de Cristo en el mundo, roguemos al Señor. Que tu misericordia se manifieste en nuestra vida. Para que en todos los pueblos y naciones abunde la hospitalidad, la justicia y la libertad, roguemos al Señor. Que tu misericordia se manifieste en nuestra vida. Para que los agentes de la pastoral de la salud de nuestras parroquias y centros hospitalarios sean verdaderos testigos de Cristo a través de su labor, roguemos al Señor. Que tu misericordia se manifieste en nuestra vida. Para que esta Eucaristía acreciente nuestra confianza en el poder del Señor, en el gozo de los hijos de Dios, roguemos al Señor. Que tu misericordia, Señor, se manifieste en nuestra vida. Escúchanos, Señor, atiende nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, acepta esta ofrenda, es vida la que te ofrecemos, es fruto de nuestros campos, es fruto de nuestro esfuerzo. El pan que será tu cuerpo, el vino que será tu sangre, en el preciso momento en que tú los consagres. Pero Señor, sabemos muy bien que hay hermanos que sufren hambre y sed. Por eso hoy te pedimos que multipliques el pan y el vino. También acepta nuestra nada que humildemente presentamos, para que con toda tu gracia tú puedas transformarnos. Señor, que has querido llamar ministros para tu pueblo, haz que te sirvan fielmente,
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está el cielo, llena está la tierra de tu inmensa gloria. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre de Dios, en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos, Monseñor Rafael y Monseñor Osvaldo, a quienes llamaste hace unas horas de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros hermanos, Fray Juan Bautista, Inés, Flor Ángela, Elías, José Lizardo, José Israel, Eusebio, Concepción, Visitación, Clementina, Lili Joana, Vladimir, Liliana y Héctor, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz como signo de reconciliación. La paz sea contigo, hermano. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 En esto se manifiesta el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. En esto se
Hermanos, es el momento de que hagamos la comunión espiritual, sobre todo para aquellos que no pudieron o no podrán participar en el día de hoy sacramentalmente en la Eucaristía. Los que estén interesados pueden entonces repetir conmigo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que llegas hasta nosotros al participar en tu sacramento, realice en nuestros corazones el efecto de su poder, para que al recibirlo nos haga dignos del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame abundantemente sus bendiciones sobre vosotros y afiance vuestros corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Y Él, a todos vosotros, fieles seguidores de Cristo, manifestado hoy al mundo como luz en la tiniebla, os haga testigos de la verdad ante los hermanos. Amén. Y así, cuando termine vuestra peregrinación por este mundo, lleguéis a encontraros con Cristo, luz de luz, a quien los magos, guiados por la estrella, contemplaron con inmensa alegría. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. A las 12 con María, la Madre de Dios y la Madre nuestra, vamos a elevar al Señor nuestra oración por esta humanidad, por estos hombres y mujeres que peregrinamos en lo que la Salve dice en este valle de lágrimas, y que es valle de lágrimas por culpa nuestra, no por culpa de Dios, y que el Señor nos quiere sacar del valle de lágrimas. Por eso vamos a orar, para que sea el Espíritu de Dios el que nos permita un cambio radical en la manera de ver el mundo. Lo que nos parece imposible a nosotros es posible para Dios. De modo que vamos a suplicárselo, los esperamos a mediodía, para que recemos el ángelus, recemos el rosario y hagamos también la hora intermedia como hora oficial de la iglesia. Hermanos, que tengamos y que el Señor nos conceda un buen día, siempre en la presencia de Él. Hasta pronto. María se llamaba, era su pueblo Nazaret. Aunque era pobre, fue la esperanza de Israel. Nacida entre los humildes, Dios la había elegido para
Salvador del mundo.